A continuación, Panorama. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Panorama, política interna y asuntos internacionales abordados por especialistas, jefes de misiones diplomáticas, organismos internacionales y expertos en temas de la comunicación política nacional e internacional. Con la conducción del doctor Edgar Jaramillo. En Panorama hoy tenemos la grata presencia del doctor Santiago Manrique, con quien vamos a conversar algunos temas con el propósito de ampliar visiones y precisar conceptos. Él es un profesional joven que ha estado vinculado a diversas iniciativas, entre ellas la Fundación 10 de Agosto y otra fundación de solidaridad, que ha tenido como propósito preparar a dirigentes jóvenes para que asuman con responsabilidad sus iniciativas frente a las cosas del Estado y de la sociedad. Sí, ha estado siempre preocupado por los intereses ciudadanos y apoyando en su preparación de estas personas para que puedan actuar de manera seria, responsable y consciente en sus decisiones. Doctor Manrique, le damos la más cordial bienvenida y queremos preguntarle algunas cosas, como es de su conocimiento. Hace pocas semanas atrás el presidente de la República dijo: ciudadanos, vamos a la consulta popular. Este anuncio lo hizo durante el programa de gobierno El Gobierno Informa, espacio que se difunde todos los días lunes a través de diversos medios de comunicación. Y él, entre otras cosas, justificó esta convocatoria a la consulta popular, manifestando que era necesario efectuar reformas que permitan fortalecer la democracia. Y él decía que la consulta popular es un mecanismo de participación ciudadana mediante el cual se convoca al pueblo para que decida acerca de los asuntos de mayor importancia para el país. En este sentido, le quería consultar, ¿qué piensa usted? ¿Cuál es la importancia que tiene la consulta popular para decidir las cosas del Estado, del país? Buenas tardes, muchas gracias por tan amable invitación. Bueno, yo considero, dentro de la explicación que usted hace, que efectivamente el presidente tiene razón. Como usted debe recordar, se introdujeron unas enmiendas, entre ellas una de las más importantes, que era sobre la reelección indefinida del presidente de la República, de tal manera que muchas organizaciones sociales, muchos actores políticos se pronunciaron en que se debería hacer una consulta popular, pero el expresidente Rafael Correa tenía una manera diferente y distinta de hacer política y no hizo caso al requerimiento, a las aspiraciones de la gente, a las aspiraciones de las organizaciones sociales, para que se someta esto a una consulta popular. Evidentemente vemos que hay un gran cambio, hay una manera diferente de hacer política, de entender la importancia que tiene que la gente se pronuncie. En ese sentido, yo creo que el presidente está en lo correcto y nosotros, como Movimiento Acción Solidaria, estamos juntándonos y organizándonos para participar activamente
trabajando a favor de la consulta popular, porque creemos que es un mecanismo en donde hay que devolverle al pueblo la participación. Cuando se hablaba anteriormente de Alianza País, se hablaba y decían mucho de la participación ciudadana, las consultas populares. Usted debe recordar que nos llamaron para consultarnos sobre las peleas de gallos, las corridas de toros, pero para temas de fundamental trascendencia no nos quisieron convocar. Ahí sí lo hicieron de una manera sin contar con el concurso de la gente. De tal manera que en ese sentido yo estoy con la consulta popular y de acuerdo con lo que el presidente propone. Es decir, usted está de acuerdo que se haya convocado a una consulta popular como un mecanismo de la democracia directa en donde los ciudadanos a través de su voto deciden las cosas del Estado, ¿no? Porque había otros sectores que hablaban de la necesidad o que era más importante convocar a una Asamblea Nacional Constituyente. ¿Será el mecanismo más adecuado la Asamblea o la consulta popular en las actuales circunstancias que vive el país? En las actuales circunstancias del país, me parece a mí que es necesario por una sanidad política que se realice esta consulta popular, porque es un mecanismo donde en definitiva yo veo que hay un trasfondo también político. En este trasfondo político usted puede apreciar que tenemos que fortalecer los mecanismos democráticos que tenemos y la ciudadanía ha pedido un cambio de gobierno, un cambio de forma de manejar el Estado, sin abuso, sin prepotencia y donde haya verdadera participación ciudadana. Entonces, en ese sentido, yo creo que el mecanismo que está proponiendo el presidente actualmente es un mecanismo que nos dan las diferentes circunstancias. Por ejemplo, la consulta popular es un mecanismo válido, legal y que tiene a la mano el presidente. Definitivamente, entonces, la consulta es un mecanismo válido para que el pueblo tome decisiones, para que diga, a ver, esto corresponde, es válido, beneficia o no a la sociedad en su conjunto. Pero dentro del planteamiento de la consulta hay 7 preguntas. Unas es para legitimar, saber la gente qué piensa sobre este famoso Consejo de Participación Ciudadana. Se está consultando respecto de la ley de plusvalía, sobre temas ecológicos para mirar qué va a pasar con la explotación petrolera y minera en el país. También para suspender en los derechos a aquellas personas que han incurrido en casos de corrupción, para saber qué sanciones deben adoptarse. De todas estas 7 preguntas, ¿cuáles considera usted que son las más relevantes y cuál debería ser la posición que debe tener la ciudadanía frente a estos temas? Bueno, yo considero que que los 7 temas son trascendentales, son importantes, tienen un valor que profundo. Los 7 temas son importantes, a pesar de que no están todos, porque en una consulta no se puede incluir los temas, ¿no? Y yo creo que había una expectativa ciudadana para incluir otros asuntos que ahora no han sido posibles. ¿Cree que habría algún tema en específico que debía haberse incluido entre los 7 a consultar? En realidad podrían haber habido otros temas importantes, pero yo creo que los 7 temas que están en este momento discutiéndose, que ya están en la discusión de la ciudadanía, son temas fundamentales, son temas que fueron maltratados en la anterior administración, donde muchos movimientos sociales, ecológicos principalmente, no pudieron, como usted sabe, el tema de los Días Unidos. Ellos recogieron firmas, recogieron más de 700,000 firmas, es decir, sobrepasaron los límites de los requisitos que ponen las diferentes organizaciones como el Consejo Nacional Electoral para poder hacer una consulta. Es decir, no se respetó la iniciativa ciudadana que estaba orientada a proteger la naturaleza, ¿no? Así es.
Y es un tema fundamental, es un tema presente. Las nuevas generaciones están muy conscientes de cuidar su patrimonio, su vida, porque patrimonio es el que podamos respirar un aire puro. Patrimonio no solamente es el terruño donde estamos, ¿no? A veces como que no hay conciencia de esto, ¿no? Porque, por ejemplo, en los sectores indígenas, ellos defienden porque se están afectando las fuentes de agua, y las fuentes de agua no son solo para ellos, no son solo para los cultivos, sino para también el consumo en las urbes, en las ciudades. Es como usted dice, exactamente. Y precisamente yo creo que todo esto es positivo, porque le permite a la colectividad, a la ciudadanía, empaparse de estos temas, adentrarse en la discusión, investigarlos y tomar una posición en la vida, porque en la vida nosotros tenemos que saber adoptar una posición. Mire, por ejemplo, sabemos que en la Amazonía tenemos la riqueza más grande del mundo, pero no está en el petróleo, ¿no? La riqueza está en la biodiversidad que tiene. De ahí es donde se conoce, la información genética del mundo entero. Son los pulmones que nosotros tenemos. Entonces, yo, por ejemplo, pienso que ese es un tema de trascendental importancia, ¿sí? Y un tema que no se trató. Yo creo que en el presidente de la República hay una sensibilidad muy grande y entendiendo lo que está pasando en este momento en el país, se está dando la oportunidad para que la gente reflexione, se pronuncie y actúe sobre estas. Es decir, si bien había un conjunto de otros temas que son también importantes, pero en una consulta no se puede incluir todos, y ahora se ha privilegiado 7 temas. Esa es ya una cosa muy concreta respecto de la cual debemos decidir. Usted señaló con acierto que se hicieron reformas, pero vía enmiendas, es decir, sin consultar al pueblo, y entre otras se habló de la reelección indefinida. ¿Cuál es su punto de vista? ¿Por qué conviene al país la reelección indefinida? ¿O por qué no hay que cambiar e impedir que se reelijan indefinidamente las autoridades? Mire, yo me voy a permitir comentarle lo siguiente. Yo participé activamente por la nueva Constitución. Yo voté por esa Constitución. Esa Constitución, cuando hicieron los asambleístas en Montecristi. Pero hay una forma de participación, porque fue sometida a un referéndum y la ciudadanía ratificó esa Constitución, que después fue modificada vía enmiendas, es decir, sin consultarle al pueblo. Exactamente, por eso yo creo, ¿no?, que en definitiva, si es que, imagínese, el pueblo en la consulta popular da la potestad, la posibilidad de que haya la reelección indefinida, bueno, esa justamente es una de las formas de participación democrática que tenemos, las herramientas que tenemos para poder pronunciarnos. Pero yo considero que justamente ese cambio, la gente, al referirme a la gente, me refiero a los gremios, al tejido social. Todo el tejido social se manifestó de que debía someterse a la consulta popular, y no se lo hizo de una manera arbitraria, en función de que quieren perennizarse en el poder. Yo creo que los partidos políticos, los movimientos políticos, en general la ciudadanía quiere participar permanentemente, pero no como ese Consejo de Participación Ciudadana, ¿no?, sino participar, y una manera de participar es que se le consulte directamente. Eso hubiera tenido una gran legitimidad. ¿Quién podría decir lo contrario si es el pueblo el que se ha pronunciado? De tal manera que yo estoy de acuerdo con que se haga esa consulta popular. Estoy de acuerdo también en que no debe haber una reelección indefinida, y los asambleístas constituyentes, recordemos que era una asamblea constituyente originaria, plenipotenciaria, ¿sí? Tanto es así que los legisladores
la intención de ellos era precisamente dejar bien claro que máximo podía haber una reelección cuando se ha hecho un buen gobierno, para que haya una renovación de dirigentes, para que haya una renovación de participantes, no dueños del país, por más ilustrados que se crean. Yo creo que es fundamental que haya una renovación en ese sentido, y por eso yo apoyo la consulta popular y principalmente este tema. Usted nos ha hablado de la importancia que tienen los partidos políticos en democracia, pero ¿usted cree que los partidos políticos actualmente que están registrados en el Consejo Nacional Electoral están sintonizados con los requerimientos ciudadanos? ¿Están respondiendo a esas necesidades o es necesario que haya nuevas corrientes ideológicas? ¿Cuál es su idea al respecto? Bueno, usted sabe que en 1989, con la caída del muro de Berlín, muchos tratadistas, estudiosos de la sociología, señalaron que se terminaban las ideologías. Pero en nuestro país... Bueno, eso no es tan posible que se acaben las ideologías, porque todos tenemos una forma de pensar y de interpretar la realidad y proponer soluciones en función de esas ideas, ¿no? Así es. Precisamente lo que se habla es de cómo se ha desenvuelto el mundo, y el mundo ha cambiado, definitivamente. Usted ve que tenemos nuevas formas de comunicarnos, hay nuevas tecnologías y hay una mayor participación de la gente. Entonces, en ese sentido, evidentemente, hay que irse innovando, ¿sí? Y tener una mentalidad abierta, no ser tan rígidos. Y yo, por ejemplo, coincido, mire, con lo que el presidente de la República se ha manifestado. Él manifestó en su discurso inaugural, cuando habló de que él no consideraba que esta es mi verdad absoluta, porque como usted y yo quizás podamos ser grandes amigos, pero vamos a tener una visión del mundo distinta, ¿sí? Entonces hay que ver el mundo de una manera más holística. Sí. Yo le hacía esta consulta a los partidos políticos porque a través de estas dos fundaciones en las cuales usted es dirigente principal, ha tenido oportunidad de vincularse con sectores sociales, con los sectores de los jóvenes. ¿Cuál es el pensamiento de estos sectores respecto de los problemas políticos del país? Porque yo siento que hay un clima como de incertidumbre, de inseguridad, de no saber qué hacer frente a los problemas del Estado. Así es, hay una desorientación y de ahí cabe la importancia de que dirigentes como el presidente de la República actual tiene una visión más clara de lo que es la democracia, de lo que es la participación ciudadana, ha dado una apertura. Entonces, en ese sentido, yo coincido con ese pensamiento. Nosotros siempre hemos estado luchando porque consideramos la deliberación, mi libre forma de pensar, hasta de equivocarme. Yo tengo derecho. Esa es una de las grandes herramientas que tiene la democracia. Es decir, la relación entre democracia y libertad de expresión, la libertad de pensar y de transmitir las ideas, no debe coartarse, ¿no? Entonces yo creo que este es un principio esencial que hay que recuperarlo y hay que hacer que el Estado respete. Porque ese es un derecho irrenunciable de los pueblos y es una obligación del Estado protegerlo. Así es, yo coincido con usted y me permito decirle que también estuve en las calles protestando contra en contra de que se quiera coartar la libertad de expresión. Yo respeto profundamente a los periodistas. ¿Cómo puede usted, señor, pensar
que se persiga a los que denuncian la corrupción, por pensar diferente. Esto no es posible. Pero volvamos a los temas de la consulta. Otro de los temas que ha causado controversia, y hemos escuchado en los últimos días los pronunciamientos de algunos legisladores que dicen que se oponen a que se reforme la Constitución para reestructurar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, así como para dar por terminado el periodo constitucional de sus actuales miembros. ¿Cuál es su opinión respecto de esto? Me parece a mí que ese Consejo de Participación Ciudadana no debería ni siquiera existir. Esa es la verdad. Usted es mucho más tajante en eso, porque los legisladores están diciendo que es como concederle al presidente un cheque en blanco para que él haga lo que se le ocurra, designando un consejo de participación que no sabemos quiénes van a integrar y que pueden eliminar, destituir algunas autoridades del Estado. Y cuando metieron la mano en la justicia, ¿usted recuerda? Cuando estaba exprofesamente prohibido por la Constitución Política del Estado, ¿sí? Se hizo una consulta popular en la que ganó el presidente y en la que metió las manos en la justicia. ¿Para qué? Ya vemos para qué. Para cubrir todos los actos de corrupción, para tener sometida y perseguir a la gente, perseguir a las personas que piensan distinto. Si tú no piensas como yo pienso, entonces tú eres mi enemigo. Eso es lo que ha derivado en lo que tenemos. De tal manera que esos legisladores no deberían ser traidores a la patria, deberían, si son representantes de la democracia, deberían defender la posibilidad de que sea la gente la que se pronuncie si está de acuerdo o en contra de la consulta. Entonces es absolutamente necesario revisar cómo está integrado este Consejo de Participación Ciudadana y que sea de alguna manera evaluados los autoridades que son electas a través de este Consejo para permitir que funcionen las cosas del Estado, porque usted acaba de señalar, no ha funcionado, casi no ha servido para nada. Bueno, es evidente y es de conocimiento público que era una oficina más, de un ministerio más, donde el jefe mandaba y ordenaba y se cumplían las órdenes que emitía. Es decir, sí, servía únicamente para avalar las decisiones de la máxima autoridad del Estado. Mire, un ejemplo de eso, un contralor amigo del presidente, un contralor que ya estamos viendo que sacó 100% esto es realmente vergonzoso, ¿no? Imagínense, entonces solamente mirando las cosas desde esa perspectiva era necesario hacer un cambio, y yo considero que se debe hacer ese cambio, ¿no? Y eso en una persona de un cariz democrático como ha demostrado ser el presidente, me parece que es lo más legítimo. Vamos a tener otra oportunidad para seguir conversando y profundizando en estos temas, pero no quisiera perder la oportunidad de consultarle a usted si está de acuerdo en que se reforme la Constitución de la República para que los delitos sexuales, particularmente en contra de niños, no prescriban. Vemos que ahora hay un escándalo nacional respecto de esto que se ha ocultado. ¿Deben o no deben prescribir este tipo de delitos? Absolutamente, ¿no? ¿Quién puede estar en contra de una propuesta de vital trascendencia? Más aún cuando hemos visto semejantes escándalos y que son problemas profundos, problemas sociales. Yo estoy de acuerdo que esa clase de delitos no deben prescribir. Totalmente de acuerdo. Y lo fundamental que creo que se pretende, entre otras cosas, es precisamente proteger lo más maravilloso que tenemos, ¿no? Lo más amado que tenemos. Las futuras generaciones. Las futuras generaciones, nuestros hijos. Imagínese usted
el dolor que debe ser para un padre y también para la persona que ha caído en esa clase de delitos, de violaciones, todo el aspecto negativo, psicológico a lo largo de su existencia. Doctor Manrique, no quisiera cerrar el programa sin antes consultarle. ¿Es verdad que la ley de plusvalía ha causado graves estragos en la economía nacional, ¿no? ¿Qué piensa usted? ¿Debe derogarse esta ley? Desde luego, usted vio y es de conocimiento público que hubieron manifestaciones a nivel nacional donde salió la ciudadanía a manifestarse en contra de la ley de plusvalía. Y el presidente al principio reculó con su ley, pero luego la impuso de una manera arbitraria, de una manera inconsulta. Y de acuerdo a los grandes estudiosos, de acuerdo a los diferentes gremios, a los diferentes instituciones que se dedican a este tipo de cosas, hemos visto que ha sido realmente negativo para la economía del país. Tanto es así que se han dejado de vender y que la economía retrocedió en lo que se refiere a la construcción, quitando importantes fuentes de trabajo. De tal manera que ahí está también la posibilidad de que la gente se pronuncie. Sus criterios han sido absolutamente claros, doctor Manrique. Queremos agradecerle y aspiramos en que una nueva ocasión podamos profundizar en estos aspectos que ahora por el tiempo no lo hemos podido hacer. Muchísimas gracias. Gracias a usted, muy gentil. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29 UHF presentó Panorama, Política Interna y Asuntos Internacionales abordados por especialistas, jefes de misiones diplomáticas, organismos internacionales y expertos en temas de la comunicación política nacional e internacional. Con la conducción del Dr. Edgar Jaramillo.